Muy buenas noches, jóvenes señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a desarrollar un contenido más del área de matemática. En esta oportunidad vamos a concluir el módulo número 3 con la clase para luego ingresar al último módulo, ¿no? Bueno, como es de costumbre, tenemos que registrar nuestra asistencia en la plataforma Classroom. Tenemos ahí el apartado de asistencia, el formulario que debemos llenar con el nombre de cada uno, ¿no? Entonces con eso estaríamos registrando nuestra participación. También durante la clase, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, entonces podemos habilitar nuestros micrófonos para poder participar, hacer la pregunta. Queremos siempre que todos esté claro, ¿no? Todo esté claro, no tengan dudas, todos los ejercicios se comprendan, y si hubiera algo que no se comprende, entonces vamos a ir resolviendo durante la clase, ¿no? También recordar que tenemos actividades dentro de la plataforma Classroom que debemos ir completándolos, como son la autoformación, ejercicios que tenemos en el cuaderno de ejercicios. También tenemos lo que son las evaluaciones, ¿no? Dentro de la plataforma, y todo el material que nos sirve también de estudio, ¿no? Para ir repasando todos los contenidos tenemos ahí en la plataforma Classroom, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando entonces nuestra clase de hoy. Bueno, la clase de hoy vamos a desarrollar la resolución de problemas de trigonometría, un contenido más del área de matemática, y ya cerrando lo que es el módulo número 3, ¿no? Lo referente a álgebra, geometría y aritmética, ¿no? Para empezar tenemos la siguiente imagen, bueno, dos imágenes, ¿no? Dos imágenes que nos llevan a la reflexión, tal vez al análisis de por qué son diferentes, ¿no? La imagen con la letra A y la imagen con la letra B tienen particularidades similares, ¿no? Pero vemos ahí algo diferente en una de ellas, sobre todo en la imagen B, ¿no? Entonces vemos que un cuadrado, un espacio sobrante, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre aquello? Vamos analizando cada una de las figuras, ¿no? Vemos que también las figuras están pintadas tanto en la imagen A como en la imagen B del mismo color, solamente que están ubicadas en diferente posición, ¿no? Ahora lo que queremos es analizar y responder por qué ocurre esta paradoja, dice, ¿no? Paradoja geométrica. ¿Por qué ocurre? Solamente cambiando de posición algunas fichas, algunas figuras geométricas, es posible que ocurra esta paradoja, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la solución? ¿O por qué se da esta paradoja, ¿no? ¿Por qué ocurre ese espacio, ¿no? Hacemos el análisis entonces viendo que cada una de las figuras geométricas corresponde al color, ¿no? La diferencia es que están ubicadas de manera diferente, ¿no? Entonces podemos contar también los cuadraditos, porque están en una hoja cuadriculada, ¿no? Pero vamos a ver que cada figura geométrica corresponde al color tanto en la imagen A como en la imagen B, ¿no? Pero ¿por qué en la imagen B tenemos un espacio sobrante? A ver, analizamos, y si alguien tiene la respuesta, puede participar igual mediante mensajería, también habilitando su micrófono.
vemos que es un tanto complejo, ¿no? Hacer el análisis. A simple vista pareciera que ambas imágenes son iguales, pero en realidad en la posición que están colocadas hace que no se note esa diferencia, ¿no? No se note fácilmente, pero analizando detenidamente podemos darnos cuenta algunas de las características que hace que sobre este espacio que tenemos acá, ¿no? Este espacio en blanco, ¿no? Entonces en la imagen B podemos ver que por la posición que están ubicadas las figuras, principalmente, ¿no? El triángulo rojo con el triángulo celeste, ¿no? Hace que sobre ese espacio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O por qué se da esto? ¿No? Entonces aquí vamos a analizar el detalle de los triángulos, ¿no? El ángulo que tienen estos triángulos hace que esa diferencia sea imperceptible, que no se pueda ver a simple vista. Este ángulo, ¿no? Es diferente a este ángulo, es muy diferente, ¿no? Por eso es que se da esta paradoja. Entonces, ¿cómo podemos apreciar ese detalle, ¿no? Entonces, a simple vista pareciera que son iguales, pero vemos que en este vértice, justamente está chocando la línea, ¿no? Que corresponde al triángulo celeste y al triángulo rojo, ¿no? Está chocando al vértice de la cuadrícula, ¿no? En este caso, no. El vértice queda un poco más arriba y no está coincidiendo con ese vértice, ¿no? Entonces ahí podemos notar la diferencia, ¿no? Que es mínima. La diferencia es mínima, ¿no? Vamos a pedir tal vez, Francis, un micrófono. Ya, muy bien. Continuamos entonces, ¿no? Esa diferencia que vemos ahí hace que la diferencia sea mínima y no se logre ver a simple vista. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué no logramos apreciar la diferencia entre ambas imágenes? A simple vista pareciera que son iguales, pero en realidad esa posición que tiene respecto al ángulo uno del otro hace que se forme ese espacio vacío, ¿no? Ese espacio en la imagen 2, ese espacio vacío. Entonces mucho depende de qué, ¿no? Del ángulo. Acá podemos escribir, ¿no? Un ángulo. El ángulo alfa es diferente entonces al ángulo beta, no son iguales. Entonces eso hace que la imagen bueno, sea diferente entre ambas, ¿no? Entonces ahí el detalle. Entonces vamos a ver en esta clase justamente el trabajo con este tipo de gráficos, ¿no? Vemos triángulos rectángulos, ¿no? Triángulos rectángulos. Ambas imágenes son triángulos rectángulos. También, ¿qué vemos? Vemos ángulos, ¿no? Cada triángulo tiene ángulos internos que van a ser necesarios que los conozcamos o recordemos principalmente, ¿no? Ya la clase anterior habíamos visto el detalle en las características de los ángulos, la suma de los ángulos internos, etc., ¿no? Hemos visto algunas características de los triángulos y su clasificación también respecto a los ángulos, respecto a los lados, etc., ¿no? Y en esta clase vamos a enfocarnos principalmente a este tipo de triángulos rectángulos. Entonces,
vamos a ver en esta clase todo lo que tiene que ver con trigonometría, resolución de problemas principalmente, ¿no? ¿Qué características tiene la trigonometría, ¿no? ¿Qué fórmulas utilizamos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esas situaciones y qué situaciones reales podemos referirnos cuando hablamos de trigonometría, ¿no? Entonces, acá tengo un ejemplo. Dice, una escalera forma un ángulo de 45 grados con el piso. La base de la escalera está a 3 metros de la pared. ¿A qué altura llega la escalera? Entonces tengo una situación problemática donde tengo algunos datos conocidos, por ejemplo el ángulo, ¿no? Acá dice tiene un ángulo de 45 grados con el piso y ese ángulo está precisamente acá, ¿no? Entonces un ángulo de 45 grados con el piso. Otro dato que tengo son los 3 metros que de la base de la escalera hasta el muro, ¿no? Hasta la pared. Entonces acá están los 3 metros, ¿no? Y un dato más que desconozco es justamente la altura, que está representada por la variable x, ¿no? La altura del piso que alcanza la escalera inclinada a 45 grados, ¿no? Entonces, ese es el dato que necesito saber, ¿no? Entonces, ya habíamos visto en ejemplos anteriores, por ejemplo, el poder determinar ángulos dentro de un triángulo, ¿no? Entonces, podemos notar acá que tenemos un triángulo rectángulo. Para trabajar con trigonometría, vamos a tener este tipo de figuras siempre, ¿no? Triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo de 90. Entonces, este triángulo vamos a utilizar bastante, ¿no? Entonces, lo que ya conocemos, por ejemplo, es el poder determinar el dato de los lados a partir de también datos conocidos, como es la fórmula de Pitágoras, ¿no? Pitágoras nos dice, para trabajar con triángulos rectángulos, nos dice hipotenusa al cuadrado, ¿no? La fórmula que conocemos, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma a los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, la suma de los catetos al cuadrado hacen que tengamos la hipotenusa al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la hipotenusa? Entonces, en el gráfico tenemos esta inclinación, ¿no? Entonces, lo que vendría a ser la escalera, la hipotenusa. ¿Y cuáles son los catetos? Los catetos vendrían a ser los lados, ¿no? Entonces, indistintamente, este puede ser el cateto 1 y este puede ser el cateto 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Esta fórmula me puede ayudar, ¿no? Pero en este caso no me es útil. ¿Por qué? Porque tengo dos datos desconocidos. Por una parte, la hipotenusa es desconocida y el cateto 2 también es desconocido. Entonces no puedo resolver mediante esta fórmula esta situación. Entonces tengo que buscar otra manera, ¿no? Otra manera que me permita determinar la medida de esta altura, ¿no? Y precisamente vamos a recurrir a la trigonometría, ¿no? Trigonometría que me permite resolver este tipo de situaciones con algunas fórmulas, ¿no? Algunas fórmulas que son necesarias. A ver, vamos a repasar esas fórmulas, ¿no? Antes de completar este problema, vamos a repasar las fórmulas trigonométricas o las razones trigonométricas para resolver esta situación y también una tabla de ángulos notables que es necesario aprender
para hacer los cálculos rápidamente, ¿no? Sin la necesidad de una calculadora. Bueno, vamos a pasar entonces a revisar lo que son las razones trigonométricas, ¿no? Razones trigonométricas. Bueno, hablamos de trigonometría, ¿no? ¿Qué será trigonometría? Entonces, si hablamos de trigonometría, vamos a referirnos justamente a la rama de la matemática que estudia la relación de ¿qué? De ángulos, ¿no? De ángulos y lados, ¿no? Lados de los triángulos, ¿no? Y específicamente, ¿no? Especialmente ¿en qué? En triángulos rectángulos, ¿no? Esto muy importante. Entonces la trigonometría vamos a utilizar en el análisis, en la resolución de problemas con triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces, tenemos las razones trigonométricas, ¿no? Acá en la imagen está un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo de 90 grados, ¿no? 90 grados. Y tenemos también los otros ángulos de un triángulo, ¿no? Entonces ahí está marcado el ángulo tita también. Y también tenemos los lados, porque nos dice, ¿no? No solamente tenemos que analizar los ángulos, también los lados, ¿no? Y a los lados ya los conocemos de los triángulos, ¿no? Uno de los lados en un triángulo rectángulo, el lado que es inclinado es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Y los otros lados los llamamos catetos, ¿no? Catetos son los lados. Ahora, ¿cuál es el opuesto? ¿Cuál es el adyacente? ¿No? Eso depende del ángulo, ¿no? Del ángulo. Si estamos viendo en el ejemplo el ángulo tita, entonces el ángulo opuesto vendría a ser este, ¿no? El ángulo opuesto, porque está opuesto al ángulo, ¿no? Está opuesto, por eso es que se denomina así. Y el ángulo que está cerca o está pegado al ángulo, el lado que está junto al ángulo es el cateto adyacente, ¿no? Es el cateto adyacente. Eso vamos a recordar siempre, porque vamos a utilizar, ¿no? Para efectos de cálculos vamos a utilizar siempre estos datos, ¿no? La relación entre ángulos y lados. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿No? ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cuál es el lado adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es fácil de reconocer, ¿no? Solamente vamos a diferenciar de los catetos, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente. Bueno, a partir de ello vamos a ir entonces teniendo las fórmulas con las razones trigonométricas, ¿no? Uno es el seno, ¿no? Seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo tita en este caso, en el ejemplo, ¿no? Seno del ángulo tita, que me dice que es igual al cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener bien presente. Cuando necesitamos determinar cualquiera de estos datos, ya sea la hipotenusa o el cateto opuesto, y tenemos un ángulo, entonces podemos utilizar esta razón trigonométrica, ¿no? Cuando utilizamos el coseno, también, ¿no? Si tenemos un dato desconocido, ya sea el cateto adyacente o la hipotenusa, entonces podemos utilizar el coseno del ángulo, ¿no? Que dice que es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? O también podemos hacer otra razón trigonométrica con la tangente, ¿no? Si no tenemos la hipotenusa como dato, pero tenemos uno de los lados, uno de los catetos, entonces es posible utilizar el cateto, la tangente, ¿no? La tangente del ángulo tita, entonces es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces esas son las razones trigonométricas principales, ¿no? Pero también tenemos los opuestos o los contrarios, ¿no? Los opuestos.
Por ejemplo, tenemos de la tangente el opuesto, la cotangente, ¿no? La cotangente. Lo único que cambia acá es la posición del numerador y denominador, ¿no? Si en la tangente el numerador era cateto opuesto, pasa a ser al denominador, ¿no? Cateto opuesto. Y lo propio, ¿no? Cateto adyacente que está en el denominador pasa al numerador, ¿no? Entonces su opuesto de la tangente es la cotangente. Del coseno es la secante, ¿no? La secante. Entonces lo propio, hacemos el intercambio de numerador con denominador, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente, entonces es la secante. Y del seno, entonces, es la cosecante, ¿no? Que es igual el opuesto, ¿no? Entonces acá tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa en el seno, y la cosecante tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces esto es importante para resolver problemas trigonométricos. Es importante acordarse de estas fórmulas, ¿no? Estas razones trigonométricas, porque con ellas vamos a resolver los problemas, ¿ya? Entonces, sin embargo, con la práctica vamos a ir apropiándonos mucho más, ¿no? De estas razones trigonométricas. Además de las razones trigonométricas, tenemos que también recordar y tal vez tener en mente siempre esta tabla de ángulos notables, ¿no? ¿Para qué me sirve? Justamente me sirve para que los cálculos los pueda hacer manualmente, no requiera de una calculadora científica, ¿no? Eso es lo que me permite realizar esta tabla de ángulos notables, ¿no? Entonces vamos a ver con el ejemplo, ¿no? Acá tenemos diferentes ángulos notables: 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados, ¿no? Estos ángulos están relacionados con las razones trigonométricas. Acá tenemos el seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Si necesitamos, por decir, ¿no?, la tangente de 45 grados, entonces vemos la columna de la tangente y la fila de los 45 grados. Entonces hacemos coincidir, ¿no?, 45 con la tangente y vemos que el valor es 1, ¿no? Entonces cuando tengamos este dato, tangente de 45 grados, directamente podemos reemplazar el valor con 1, ¿no? Y así tenemos otros valores también. La cotangente de 45 también es 1, ¿no? Y hay algunos valores en 0 también, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 90 grados es 0, ¿no? Seno de 90 grados es 1. Y algunos que también, ¿no?, que tenemos en datos con fracciones. Seno de 30 grados es 1/2, ¿no? También tenemos el coseno de 30 grados, raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿no? Y otros valores con pi también, ¿no? Entonces, esto, dependiendo a la necesidad, vamos a ir utilizando esta tabla, ¿no? Esta tabla de ángulos notables. Bueno, volvemos entonces a nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo. Acá habíamos visto que con el teorema de Pitágoras no podemos resolver este problema, porque con el teorema de Pitágoras tenemos dos incógnitas, ¿no? Entonces no es posible, pero sí es posible con las razones trigonométricas, ¿no? Con las razones trigonométricas sí podemos resolver. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo, tenemos uno de los lados, la medida de uno de los lados, ¿no? Entonces me permite poder resolver. Entonces, ¿qué es lo que necesito? La medida de uno de los lados. Justamente es el opuesto del ángulo, ¿no? Entonces, esta medida
es el opuesto del ángulo, ¿ya? Y tengo como dato también el adyacente, ¿no? El adyacente ya tengo como dato. Entonces necesito trabajar con los dos catetos, ¿no? Cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa no es necesario, lo dejo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que me permite trabajar estas dos, ¿no? Y justamente vemos que es la tangente, ¿no? La tangente, esa razón trigonométrica es la que me permite trabajar los dos catetos, ¿no? Acá podemos apreciar que la tangente me permite trabajar tanto cateto opuesto y cateto adyacente, los dos catetos. Entonces, y además tengo ya el dato del ángulo, ¿no? El ángulo es 45 grados, entonces lo único que me queda es reemplazar datos en esta fórmula, ¿no? Tangente de 45 grados. Y vamos a nuestro ejemplo, ¿no? Acá está. Tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto, ¿no? ¿Cuál es el cateto opuesto? Cateto opuesto es justamente la X o el dato con incógnita, ¿no? Entonces, cateto opuesto. Ahí está, X, marcado con X. Sobre 3. ¿Por qué sobre 3? Sobre el cateto adyacente, ¿no? Vemos nuestro gráfico y vemos que el cateto adyacente es 3, ¿no? 3 metros. Entonces, de ahí es que tenemos esta fórmula reemplazando datos, ¿no? Y resolviendo tenemos acá, resolviendo la tangente de 45 grados, ¿no? Tangente de 45 grados. Precisamente vamos a la tabla de ángulos notables, ¿no? Vamos a la tabla de ángulos notables para determinar cuánto es el valor de tangente de 45 grados. Entonces vamos a nuestra tabla y vemos, ¿no? Acá tengo la tangente y acá tengo los 45 grados. Entonces, haciendo coincidir, y veo que la tangente de 45 grados es precisamente 1 el valor, ¿no? Entonces, eso voy a reemplazar acá. Acá está, 1, ¿no? Tangente de 45 grados es 1. Y lo demás sigo manteniendo, ¿no? X sobre 3. Ahora, 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? 1 por 3, 3. Entonces, el valor de X es 3. ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir resolviendo este tipo de situaciones cuando tenemos triángulos rectángulos, cuando tenemos datos conocidos como uno de los lados, uno de los catetos, o tal vez la hipotenusa, ¿no? O también uno de los ángulos, ¿no? Entonces trabajamos la trigonometría. ¿Por qué? Justamente por eso, ¿no? Porque la trigonometría me permite relacionar ángulos con lados de un triángulo. Pero este triángulo debe ser triángulo rectángulo, ¿no? Entonces vemos acá, tengo un triángulo rectángulo, tengo ángulos, tengo también la medida de los lados, entonces la trigonometría me permite resolver este problema, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo aplicamos la trigonometría a situaciones reales, ¿no? Y vemos, ¿no? En la vida cotidiana dónde es necesario aplicar la trigonometría. Podemos ver en el primer ejemplo en construcciones, por ejemplo, ¿no? Para determinar la altura de una construcción de un edificio, ¿no? Que no sería difícil tal vez utilizando un instrumento de medición, ¿no? No sería bastante difícil, pero con el conocimiento de trigonometría puedo calcular rápidamente esa altura, ¿no? Entonces en navegación también cuando tenemos el GPS y tenemos ubicaciones de un lugar y de otro, ¿no? Ahí también se utiliza otro en topografía, ¿no? Para poder sacar la medida de determinados ambientes, ¿no? Entonces
ahí también se utiliza en la construcción, ¿no?, de escaleras, de rampas, ¿no?, que tienen una inclinación. Esto es muy importante, ¿no? De techos también, ¿no?, que tienen una inclinación. Entonces podemos determinar cualquiera de esos datos teniendo algún otro dato, ¿no? Y en la ciencia también podemos encontrar cuando hacemos, por ejemplo, ¿no?, el análisis en observatorios, ¿no?, de astronomía. Podemos ver las distancias, podemos medir las distancias de un objeto, ¿no?, dependiendo del ángulo. Entonces se puede determinar esos datos. En física lo propio, ¿no?, en el movimiento de los, por ejemplo, del sonido, ¿no?, las ondas del sonido. Entonces podemos ver la aplicación de la trigonometría. En ingeniería, cuando construimos puentes, como vemos en la imagen, ¿no?, el sostén de esos puentes, ¿no? Entonces analizamos y aplicamos trigonometría en esas situaciones, ¿no? Vemos que la trigonometría se aplica bastante y vamos a ver también con ejemplos prácticos, ¿no?, ejemplos que me permiten poder determinar estos datos a partir de la trigonometría. Pasamos entonces a ver lo que son algunos problemas de aplicación de la trigonometría. Vamos a analizar los enunciados con los gráficos para luego pasar a la práctica, ¿ya? Entonces vamos a ir analizándolos y vamos a ir viendo qué dato es necesario. Por ejemplo, ¿no?, dice, una rampa de acceso mide 8 metros de longitud y forma un ángulo de 30 grados con el piso. ¿Qué altura alcanza la rampa?, ¿no? Entonces acá tenemos en la imagen, ¿no?, en la imagen tenemos la rampa, ¿no?, que tiene una distancia de 8 metros, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, la rampa es todo este espacio, ¿no? Entonces está inclinado, ¿no?, tiene un ángulo de inclinación. Acá está el ángulo de inclinación, que es 30 grados, ¿no? 30 grados. Entonces lo que nos piden es determinar justamente esta altura, ¿no?, esta altura, la altura vertical, ¿no? Y vemos que la rampa con el piso y el muro forman forman un triángulo rectángulo, ¿no? Forman un triángulo rectángulo. Entonces ese precisamente es el requisito que debemos tener, ¿no?, el ángulo de 90 grados acá y el triángulo rectángulo formado, ¿no?, por la rampa, por el piso y por el muro. Entonces ahora sí podemos aplicar lo que es trigonometría para determinar la altura de esa rampa, ¿no? Entonces aplicamos trigonometría. Entonces tenemos razones trigonométricas, ¿no? Tenemos 6 razones trigonométricas. Recordamos, tenemos el seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ahora lo que tenemos que hacer es cuál de estas razones trigonométricas es conveniente aplicar, ¿no? ¿Cuál de estas razones trigonométricas es conveniente aplicar? ¿Será que el seno del ángulo es conveniente, el coseno del ángulo, tangente del ángulo? Entonces, ¿cuál?, ¿no? El primer análisis es ese. ¿Cuál de las razones vamos a aplicar?, ¿no? ¿Y depende de qué? Precisamente depende de los datos que tenemos y de la incógnita que tenemos que conseguir, ¿no? Entonces, si hacemos el análisis, tengo el ángulo de 30 grados, tengo también el dato de la hipotenusa, ¿no? Aquí muy importante, tengo el dato de la hipotenusa, que es 8 metros. Y me falta el dato del ángulo, del cateto opuesto, ¿no?, opuesto al ángulo. Ese dato me falta.
Entonces con eso ya puedo ir analizando y viendo cuál de las razones trigonométricas me es útil para poder resolver este problema, ¿no? El siguiente, problema 2, dice: un poste proyecta una sombra de 5 metros, ¿no? Proyecta una sombra de 5 metros. Si el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados, ¿cuál es la altura aproximada del poste? Entonces lo mismo, ¿no? Entonces vemos acá el poste y el ángulo de 60 grados, y vemos que con el piso y el poste estamos formando un triángulo rectángulo, ¿no? Ese dato es importante. Siempre tenemos que formar un triángulo rectángulo para poder aplicar las razones trigonométricas, ¿no? En este caso, ¿qué datos tengo? Tengo el ángulo, tengo el dato de el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente, 5 metros. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? La altura aproximada del poste. Me están pidiendo el cateto opuesto, ¿no? La hipotenusa no es necesario, entonces puedo prescindir de ella, ¿no? Entonces la hipotenusa no es necesaria. Entonces a partir de ese análisis tenemos que ir resolviendo los problemas, ¿no? Acá tenemos otro. Dice: una cancha rectangular mide 6 metros de ancho y 8 metros de largo. ¿Cuánto mide la diagonal de la cancha, ¿no? Entonces un análisis igual. Tengo una figura geométrica que es un rectángulo, tengo sus dimensiones y necesito saber la diagonal, ¿no? Y puedo entender que la diagonal vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces necesito saber la hipotenusa de esa figura geométrica, ¿no? Entonces así vamos a ir analizando, resolviendo estos problemas. Para ello vamos a hacer uso de nuestra hoja, una hoja, ¿no? Para poder ir resolviendo los problemas. Muy bien, aquí tengo entonces la hoja para poder ir resolviendo los problemas. El primer problema decía, ¿no? Una rampa de acceso mide 8 metros de longitud y forma un ángulo de 30 grados con el piso. Entonces tengo ese dato, ¿no? Tengo ese dato precisamente de la rampa. Y la imagen lo teníamos ahí, ¿no? Pero puedo representar también la rampa con un triángulo, ¿no? Entonces el triángulo ya. Tengo la rampa entonces ahí. Ya, muy bien. Entonces los datos que tengo acá, ¿no? 8 metros de longitud de la rampa. Entonces estaban aquí, ¿no? 8 metros. ¿Qué otro dato tengo? El ángulo de 30 grados. Entonces aquí estaba precisamente el ángulo de 30 grados, ¿no? Y vemos que todo problema con trigonometría vamos a tener acá el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces eso me dice que puedo aplicar trigonometría para esta situación del problema, ¿no? Dice: ¿qué altura alcanza la rampa? Entonces el dato desconocido
está precisamente acá, ¿no? Este es el dato que desconozco. ¿Cuál es la altura, ¿no? Del piso hasta el límite de la rampa? Entonces, ese es el dato que necesito encontrar, ¿no? Además, ya analizando, vemos que tengo algunos datos, por ejemplo, el ángulo, tengo también uno de los datos que sería la hipotenusa, ¿no? Entonces veo que el dato que desconozco está opuesto al ángulo, ¿no? Está opuesto. Entonces, el dato que requiero es el cateto opuesto al ángulo, ¿no? Entonces vamos a recordar las razones trigonométricas para poder resolver. El seno del ángulo, en este caso 30 grados, dice que es igual al cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto para mí es X, ¿no? El cateto opuesto. Sobre la hipotenusa, dice. Acá la hipotenusa para mí es 8 metros, ¿no? Entonces, precisamente encontré la razón trigonométrica que me permite resolver este problema, ¿no? Tengo datos conocidos y tengo un dato que no conozco, que sería la X, y representa la altura. Entonces de aquí puedo reemplazar datos, ¿no? Voy a ordenar un poco la ecuación. Seno de 30 grados por 8 metros, ¿no? ¿Por qué por 8? Porque está dividiendo 8 metros, ¿no? Y pasa al segundo miembro a multiplicar, o lo que comúnmente hacemos, ¿no? Entonces, para simplificar, voy a multiplicar acá por 8 metros. Y también debo multiplicar acá por 8 metros. Entonces, esto se simplifica y me queda, ¿no? La multiplicación de 8 metros por seno de 30 grados. Entonces, esa operación se ha realizado. Por eso es que queda, ¿no? X igual seno de 30 grados por 8 metros, ¿no? De esa simplificación. Ahora bien, continuamos. X igual seno de 30 grados. Veo que es un ángulo notable, 30 grados. Entonces voy a mi tabla donde tengo los ángulos notables, ¿no? Donde tengo los ángulos notables, y veo que seno de 30 grados es un medio, ¿no? Seno de 30 grados es un medio. Entonces voy a reemplazar por ese valor, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos, ¿ya? Entonces el seno de 30 grados es un medio, reemplazamos por ese valor por 8 metros, ¿no? Entonces de tal forma que acá puedo simplificar 2 con 8, me queda 4 y aquí me queda 1. De tal forma 1 por 4, 4 metros, ¿no? Ya he podido encontrar ese valor que estaba buscando, ¿no? La altura que forma esa rampa, ¿no? La altura que forma esa rampa, entonces 4 metros, ¿no? Entonces, de esa manera es como vamos resolviendo este tipo de problemas de trigonometría, ¿no? Problemas cuando tenemos datos como son en un triángulo rectángulo, ¿no? Datos como los lados, la hipotenusa, un ángulo, ¿no? Entonces eso me permite reconocer que puedo ir desarrollando a partir de las razones trigonométricas, ¿no? Razones trigonométricas que puedo aplicar a este tipo de problemas. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, algo tal vez que no se comprende para aclarar.
Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a borrar y vamos a hacer otro ejemplo. Ya. Acá tengo el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, ¿no? Un poste proyecta, este ya habíamos visto, ¿no? Un poste proyecta una sombra de 5 metros. Si el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados, ¿cuál es la altura aproximada del poste? Justamente en el gráfico que vimos anteriormente se presentaba esta situación, ¿no? De esta manera. Acá tenemos el poste que con el piso forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Y la sombra proyectada que tiene una distancia de 5 metros, ¿no? Y el ángulo también que tenemos acá de 60 grados. Entonces estamos reemplazando simplemente estos datos que tenemos en el gráfico. Para este tipo de problemas es muy bueno realizar un gráfico, ¿no? Para comprender mejor qué es lo que vamos a determinar, ¿no? Y qué razón trigonométrica vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dato que desconozco? La altura aproximada del poste, ¿no? Esta altura es entonces la que desconozco. Esta altura desconozco. Entonces, haciendo un análisis, puedo ver que el dato que desconozco es opuesto, ¿no? Opuesto al ángulo. Es opuesto. Entonces necesito trabajar con el cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto. Pero también tengo como dato conocido el cateto adyacente, ¿no? Entonces, aquí me dice que debo trabajar con los dos catetos, ¿no? Un cateto que desconozco y el otro cateto que sí ya tengo la información. Entonces voy a mis razones trigonométricas. Entonces la razón trigonométrica que me permite trabajar este problema, es la tangente, ¿no? La tangente de 60 grados es la que me permite trabajar este problema. Haciendo el análisis, entonces, es el cateto opuesto, X, sobre el cateto adyacente, 5 metros, ¿no? Entonces, aquí este es tal vez el análisis más importante antes de resolver el problema, ¿no? Tener el gráfico, saber qué datos tenemos, ¿no? Saber qué dato es la que voy a determinar y buscar cuál de las razones trigonométricas me permite resolver este problema, ¿no? Entonces, tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, voy a ir simplificando un poco, ¿no? Multiplico por 5 metros para simplificar y acá multiplico por los 5 metros, ¿no? De tal forma acá se simplifica y tengo, ordenando un poco, x igual a
tangente de 60 grados por 5 metros, ¿no? Entonces vuelvo a mi tabla de a la tabla de ángulos notables, ¿no? Busco la tangente de 60 grados y la tangente de 60 grados me dice que es raíz de 3, raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces reemplazo ese valor, tangente de 60 grados, por el valor que es raíz cuadrada de 3 por 5 metros, ¿no? Entonces de aquí, ordenando un poco, tengo que el resultado es 5 raíz cuadrada de 3 metros, ¿no? Entonces he llegado a encontrar la solución, ¿no? Me pedí acá cuál es la altura aproximada del poste y precisamente, ¿no? Resolviendo la razón trigonométrica, encontré que el valor, la altura del poste es 5 raíz cuadrada de 3 metros, ¿no? Entonces así es como vamos a ir encarando este tipo de problemas, ¿no? Recalco, ¿no? Lo primero tal vez es realizar un gráfico para comprender el problema, ¿no? Ir escribiendo los datos que tengo y para luego buscar la razón trigonométrica que me permite resolver el problema. Y lo demás son cálculos que ya conocemos, ¿no? El poder despejar la incógnita, ¿no? Hacer operaciones contrarias, simplificación, entonces todos esos procedimientos que ya conocemos, ¿no? Ahora sí, ¿hay alguna duda al respecto o está todo comprendido? Se comprende, ¿no? No es tan complejo. El único detalle es el poder hacer el análisis del problema, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Así vamos a ir comprendiendo mucho mejor los problemas. Voy a borrar. Vamos a resolver este. Acá tengo, dice, una cancha rectangular mide 6 metros de ancho y 8 metros de largo, ¿no? Entonces necesito graficar la cancha rectangular, ¿no? Entonces voy a tomar un rectángulo. Entonces ya tengo la cancha rectangular, ¿no? ¿Qué más? Ya, de dimensiones. La cancha de dimensiones 6 por 8. 6 por 8, ¿no? 6 metros por 8. 6 metros de ancho por 8 de largo. ¿Cuánto mide la diagonal de la cancha? ¿Cuánto mide la diagonal? Entonces vamos a trazar una diagonal, ¿no? Vamos a trazar una diagonal. La diagonal es precisamente que parte del vértice a otro vértice que no es adyacente. Entonces esa es la diagonal, ¿no? De toda figura geométrica, cuando nos piden trazar diagonales, es el trazo de vértice a vértice, pero no vértices adyacentes, ¿no? Entonces aquí tenemos la diagonal.
Entonces la duda es cuánto mide esta diagonal, ¿no? ¿Cuánto mide esta diagonal? Para ello, puedo utilizar razones trigonométricas, pero acá no tengo el ángulo. No tengo el dato de un ángulo para poder aplicar razones trigonométricas, ¿no? Lo que tengo es la medida de los dos catetos o de dos lados. Y me falta la medida de un tercer lado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo aplicar acá? No tengo ángulos para aplicar razones trigonométricas, ¿no? Pero ¿qué puedo aplicar? A ver, en este caso, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué me dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿no? Esto me dice Pitágoras. Entonces puedo aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque tengo la medida de los dos lados, ¿no? Uno que es 8 metros y el otro que es 6 metros. Lo que me falta es la hipotenusa, ¿no? Entonces, reemplazando los datos, tengo que x cuadrado, ¿no? X nombre a la hipotenusa, ¿no? X cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado. Cualquiera de los dos es indistinto, ¿no? 8 metros al cuadrado más el otro cateto que sería 6 metros al cuadrado, ¿no? Entonces de aquí vamos a ir resolviendo que x cuadrado es igual a 8 por 8, 64 metros cuadrados, ¿no? Más 6 por 6, 36 metros cuadrados. Seguimos resolviendo. X cuadrado es igual. Suma de términos semejantes, ¿no? Los dos son metros cuadrados, entonces puedo sumarlos, ¿no? 64 más 36, 100 metros cuadrados, ¿no? Ahora, tengo x cuadrado, necesito tener solamente x. Para ello voy a incluir una raíz y acá también incluyo una raíz, ¿no? Simplifico y obtengo, ¿no? X igual raíz cuadrada de 100, ¿no? 10 metros, ¿no? Entonces cuadrado con raíz se va, entonces tengo el valor que se pide, ¿no? En el problema, el valor de la diagonal. Entonces la diagonal, que vendría a ser la hipotenusa, tiene el valor de 10 metros, ¿no? 10 metros. Entonces en este caso no he aplicado razones trigonométricas. He aplicado el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Justamente porque tenía datos conocidos, ¿no? Datos conocidos como son los dos lados o los dos catetos, ¿no? Entonces, al tener estos dos valores y la hipotenusa o la diagonal como incógnita, entonces me permite rápidamente aplicar Pitágoras, el teorema de Pitágoras, para poder resolver el problema, ¿no? ¿Preguntas, dudas? No hay, ¿no? Bueno, pasamos entonces. Voy a borrar. Vamos a resolver otro problema. Acá tengo, vamos a resolver lo del avión, a ver.
Ya. Dice el problema, dice un avión asciende formando un ángulo de 30 grados, ¿no?, con la horizontal. Si recorre 800 metros en línea inclinada, ¿qué altura gana? ¿No? Entonces veo que necesito graficar, ¿no?, para poder comprender este problema. Entonces es justamente la distancia que va a recorrer un avión, ¿no? Entonces mi gráfico puede ser este. Reemplazando datos tengo, ¿no? 1, el ángulo de 30 grados. Vemos que va a formar, dice el avión asciende formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Tenemos la horizontal y el ángulo de 30 grados está acá, ¿no? Entonces asciende y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Ahí tengo el ángulo de 30 grados. ¿Qué más? Otro dato. Dice acá, si recorre 800 metros en línea inclinada, ¿no? Inclinada. Entonces puedo entender que los 800 metros están acá, ¿no? Esa inclinación que recorre vendría a ser los 800 metros, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué altura gana? ¿No? Entonces acá me pide la altura y precisamente de la horizontal al punto más alto, esa sería la altura que necesito encontrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que me permite encontrar esa altura? ¿No? Nuevamente vamos a hacer el análisis, ¿no? Hacemos el análisis identificando, ¿no? ¿Qué dato desconozco? Precisamente del ángulo es el lado opuesto, ¿no? El lado opuesto. ¿Y qué dado tengo? Tengo la hipotenusa, ¿no? Tengo la hipotenusa. Entonces, precisamente puedo utilizar una razón trigonométrica, ¿no? Seno del ángulo de 30 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto, que en este caso vendría a ser X, sobre la hipotenusa, que serían los 800 metros, ¿no? Entonces ya sabemos resolver este tipo de ejercicios. Para simplificar 800 voy a multiplicar por 800 metros y aquí, para que no varíe, también voy a multiplicar por los 800 metros, ¿no? Entonces, de tal forma que acá simplifico y ordenando un poco tengo que X es igual a seno de 30 grados por 800 metros, ¿no? X es igual. Ahora voy a mi tabla de ángulos notables, ¿no? Voy a mi tabla de ángulos notables y veo que seno del ángulo de 30 grados, ¿no?, es un medio, ¿no? Es un medio. Entonces voy a reemplazar un medio por 800 metros, ¿no? Entonces ya tengo casi resuelto, ¿no? Esto puedo simplificar, ¿no? 2 con 800. Aquí me queda 400 y aquí me queda 1, ¿no? Entonces, multiplicando 400 por 1, 400. Las unidades, metros, ¿no? He podido encontrar entonces la altura, ¿no? La altura que me pedía, ¿no? La altura que ha alcanzado el avión
después de hacer un recorrido de 800 metros en una inclinación de 30 grados. ¿No? Entonces, de esa forma es como vamos a comprender los problemas trigonométricos, ¿no? No son tan complejos, ¿no? Tal vez aquí lo más complejo es poder graficar el problema, poder registrar los datos donde corresponde y seleccionar la razón trigonométrica adecuada, ¿no? La razón trigonométrica adecuada para resolver este problema, ¿no? Ahora sí, dudas, preguntas. Ninguna, ¿no? Bueno, pasamos entonces. Vamos a realizar otro ejemplo. Esta vez vamos a hacer con opciones de alternativas múltiples, ¿no? Como son los exámenes de ingreso. Opciones múltiples tenemos. Muy bien. Entonces acá tenemos el problema. Dice, una escalera forma un ángulo de 45 grados con el piso. La base de la escalera está a 4 metros de la pared. ¿A qué altura llega la escalera? Entonces es similar al ejemplo que hicimos al principio, ¿no? Vamos a hacer un gráfico. Entonces ahí tengo mi escalera, ¿no? Escalera inclinada apoyada a la pared. Entonces, ¿qué datos tengo? El ángulo que forma la escalera con el piso. Entonces, esta es mi escalera, ¿no? Esta es mi escalera. Esta es mi escalera. Entonces, el ángulo que forma vendría a ser este, ¿no? 45 grados. 45 grados. ¿Qué más tengo? Otro dato. La base de la escalera está a 4 metros de la pared. 4 metros de la pared. Entonces, acá tengo la pared y acá tengo la base de la escalera y aquí estarían los 4 metros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me pide? ¿No? ¿A qué altura llega la escalera? Entonces la altura va a ser esta, ¿no? Del piso. Esa sería la altura. Ahora bien, ya tengo el gráfico, ¿no? Ya tengo el gráfico. ¿Qué datos desconozco? Cateto opuesto. ¿Qué datos tengo? Tengo el cateto adyacente, ¿no? ¿Qué razón trigonométrica voy a utilizar? ¿No? Ahora sí, pongamos en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido, ¿no? Tenemos entonces 3 a 5 minutos para resolver este problema, ¿no? Ya tenemos el gráfico, tenemos también el análisis de los datos y tenemos las alternativas de solución. Inciso A, 2 metros. Inciso B, 4 metros. Inciso C, 4 raíz cuadrada de 2 metros. Inciso D, 8 metros. ¿Cuál será la respuesta correcta?
Adelante, vamos resolviendo y pueden habilitar su micrófono si tienen ya el resultado correcto, o también pueden escribir en mensajería también el resultado correcto, ¿no? Adelante, tenemos de 3 a 5 minutos. Muy bien, ya están respondiendo en mensajería, ¿no? María Fernanda dice inciso B, 4 metros. Jerlyn también tiene la misma respuesta, inciso B, 4 metros, ¿no? Vamos a confirmar entonces esos resultados. O tal vez alguien tiene un resultado diferente. Bueno, vamos a confirmar, ¿no? En este caso analizamos que tenemos algunos datos como el cateto adyacente,
¿no? Cateto adyacente, y tenemos como incógnita el cateto opuesto. Entonces, trabajando con los dos catetos, veo que la razón trigonométrica sería la tangente, ¿no? Tangente de 45 grados. Entonces, la tangente de 45 grados vendría a ser cateto opuesto, en mi caso sería X, y el cateto adyacente, que sería 4 metros, ¿no? A partir de ello ya voy a ir reemplazando datos simplemente, ¿no? Entonces, ordenando un poco, vamos a tener que X es igual a tangente de 45 grados por 4 metros. X igual. Voy a la tabla de ángulos notables. Tangente de 45 grados, veo que es 1, ¿no? 1. Entonces, por 4 metros. X, entonces, 1 por 4, 4 metros. Entonces, hemos obtenido el resultado para X, ¿no? Y vamos a marcar, en este caso, cuando tenemos opciones de alternativas múltiples, lo que hacemos es marcar la respuesta correcta, ¿no? Entonces acá vendría a ser el inciso B, 4 metros. Muy bien, entonces estamos comprendiendo muy bien los problemas, estamos resolviendo rápidamente, ¿no? Entonces este tipo de problemas son las que se presentan en evaluaciones de ingreso, ¿no? Evaluaciones donde tenemos alternativas múltiples y tenemos la situación de este tipo de problemas que tenemos que resolverlos. Entonces vamos a pasar a otro similar con alternativas múltiples. Muy bien, acá tenemos. Entonces el problema es el siguiente. Dice, un cable de 12 metros sostiene un poste, ¿no? Un cable de 12 metros sostiene un poste y forma un ángulo de 60 grados con el suelo. ¿A qué altura del poste llega el cable? ¿No? ¿A qué altura del poste llega el cable? Ahora tenemos datos, ¿no? Tenemos un cable de una dimensión de 12 metros, ¿no? Y tenemos también el ángulo de 60 grados que forma con el suelo, ¿no? Entonces, a ver, vayamos resolviendo. Nuevamente, esta vez no voy a hacer el gráfico, ¿no? Voy a darles esa oportunidad para que también ustedes hagan el análisis y puedan hacer su propio gráfico, ¿no? del problema. Y las alternativas son inciso A, 6 metros, inciso B, 12 raíz de 3 metros, inciso C, 6 raíz de 3 metros, inciso D, 4 raíz de 3 metros. Entonces vamos a tener un espacio de 3 a 5 minutos para resolver, y los que tengan la respuesta ya pueden escribir igual en mensajería. Adelante.
bien, ya tenemos respuestas. Tenemos respuestas a la pregunta, ¿no? María Fernanda dice inciso C. Yerlin también, ¿no? Inciso C. Vamos a confirmar entonces si realmente es el inciso C la respuesta correcta, ¿no? Bueno, graficamos. Antes graficamos el problema, ¿no? Tenemos que graficar para comprender mucho mejor. Ahora, lo que tenemos acá son los datos, ¿no? Los datos. Uno que es 60 metros, 12 metros es la medida del cable, ¿no? Entonces acá tenemos los 12 metros. También tenemos que el ángulo que forma el cable con el suelo es de 60 grados, ¿no? Entonces esos datos tenemos. Ahora la incógnita, la altura del poste. Entonces vemos que esta sería la altura, ¿no? Del piso al punto más alto, al punto más alto del cable, ¿no? Entonces eso vendría a ser todos los datos que tenemos respecto al problema, ¿no? Ahora, acá puedo notar que la incógnita está en el cateto opuesto. Entonces, y también tengo la información en la hipotenusa. Entonces, puedo ver que la razón trigonométrica que me permite resolver es el seno del ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces, el seno de 60 grados, que me dice que es igual al cateto opuesto, que en mi caso sería X, sobre la hipotenusa 12 metros, ¿no? Entonces de aquí vamos a ordenar un poco. Seno de 60 grados por 12 metros, ¿no? Ahora voy a mi tabla donde voy a encontrar el valor de seno de 60 grados. Entonces en la tabla tengo que el seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces ese valor lo escribo tal cual está, multiplicado por 12 metros, ¿no? Entonces acá puedo hacer la simplificación. Tengo 1, acá tengo 6, ¿no? Entonces el valor de X es igual a raíz de 3 por 6 metros, ¿no? Voy a ordenar un poco, ¿no? Ordenando un poco. Entonces acá ordenando un poco tengo que 6 raíz cuadrada de 3 metros vendría a ser la solución, ¿no? La solución al problema. Y veo que precisamente este resultado se encuentra en el inciso C, ¿no? Y marcamos como respuesta correcta el inciso C, 6 raíz cuadrada de 3 metros, ¿no? Entonces, como ven, es la manera como vamos a resolver este tipo de problemas cuando tenemos que aplicar las razones trigonométricas, ¿no? Lo importante es hacer un gráfico, a partir del gráfico comprender o reemplazar los datos que nos da el problema y buscar la razón trigonométrica para resolver esta situación, ¿no? Luego hacer las operaciones que corresponde, también con el uso de la tabla de ángulos notables puedo resolver el mismo, ¿no? Ahora sí, hemos llegado a la parte final del curso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
No hay, ¿no? Bueno, para ir concluyendo entonces, bueno, para ir concluyendo tenemos la actividad de autoformación, ¿no? La actividad de autoformación que corresponde a la semana 2. Vamos a recurrir al cuaderno de ejercicios de la página 5 a la 7. Seleccionamos 5 ejercicios de esas páginas y vamos a resolverlos en una hoja, ¿no? Tal cual como hemos resuelto estos problemas, lo vamos a hacer en una hoja. Vamos a sacar una fotografía. Esta fotografía la vamos a subir en formato PDF a Classroom, ¿no? Al apartado donde dice autoformación semana 2. Con eso estaríamos concluyendo entonces nuestra clase de hoy. Recordarles que tenemos la clase presencial el día sábado a las 8:30 de la mañana en los ambientes de la SFEN Mariscal Sucre, ¿no? Este sábado tenemos entonces nuestra clase presencial y posteriormente vamos a ingresar al último módulo, el módulo número 4, que corresponde a revisar todos los ejercicios, problemas de simulacros, ¿no? Simulacros tanto a la SFEN Mariscal Sucre, también simulacros a la universidad, ¿no? A la Universidad de San Francisco. Entonces vamos a realizar esos ejercicios simulacros para ir ya afianzando nuestros conocimientos de todo lo que hemos visto en matemática, ¿no? Entonces esto vamos a desarrollarlo a partir del día martes de la siguiente semana en el mismo horario, ¿no? Entonces, si no hay alguna duda, alguna pregunta, estaríamos concluyendo acá. No hay, ¿no? Entonces concluimos acá. Muy buenas noches a todos. Gracias por su participación. Nos vemos el día sábado en la clase presencial. Y los que no pudieran, entonces el martes en la clase virtual. Muy buenas noches a todos.